Cuando un diseñador gráfico trabaja sobre el cuerpo del texto, por lo general su intención es lograr una buena legibilidad y, de ser posible, un resultado global atractivo. Existen muchas variables que se deben de tener en cuenta que ayudan a lograr una mejor lectura, y el espaciado es una de las más importantes. El espaciado correcto entre las letras, palabras, líneas en un párrafo es el secreto para crear un valor uniforme, lo que se llama gris óptico, con lo cual se obtiene menor distracción del lector. En tipografía, gris también significa invisible, ya que la meta del diseñador es que el usuario no descubra su trabajo y pueda concentrarse en el contenido de la lectura. El kerning o interletraje es el ajuste de espacio entre dos caracteres. Si utilizamos la misma distancia para cada par de letras en una palabra, el resultado ópticamente sería desigual. Así que el interletraje ayuda a lograr la ilusión de uniformidad. En este ejemplo, la palabra tipografía o typography tiene diferentes espaciados entre los diferentes pares. Hay menos espacio entre la T mayúscula y la Y minúscula que existe entre la G y la R. Como experimento, veremos qué sucede si contamos con el mismo espacio matemático entre cada párrafo. Tal como puede ver, no va a lucir natural. Entre la mayúscula T y la Y ahora hay un espacio raro, y la G y la R lucen bastante pegadas. Cada carácter tiene una forma diferente, y es por eso que el espacio entre dos letras cambiará según cómo se conforme la pareja. Los pares kern contienen información sobre el espaciado de pares de letras específicos. Por ejemplo, entre una T y una O habrá un espaciado distinto al existente entre una T y una I, o entre una P y una E. Por suerte, en los tamaños de los cuerpos de texto, los valores default ya fueron establecidos por el diseñador de la tipografía, para cada combinación posible, o por lo menos para la mayoría. Pero si el tamaño es mayor, probablemente sea necesario prestarle atención y ajustar el interletraje de forma manual entre algunos pares de letras, y así lograr palabras espaciadas de forma pareja. Por ejemplo, InDesign utiliza métricas como default para el interletraje, para que los pares específicos se configuren de manera automática, utilizando los pares kerning ya establecidos por el diseñador de esa tipografía. Como dijimos antes, esto está bien para un texto de tamaño pequeño de lectura hasta 14 puntos, pero si usted necesita hacer una palabra o un encabezado grande, podría ser mejor opción hacer el interletraje de esa palabra o encabezado con el kerning óptico del menú de la fuente. En la mayoría de los casos, el kerning óptico es más que suficiente, pero si usted quiere controlar aún más el espaciado de manera manual para poder alcanzar un resultado óptico. Todavía no se recomienda usar la opción kerning óptico para el cuerpo del texto, es decir, para tamaños inferiores a 14 puntos, que puede establecer las letras muy cercanas unas frente a las otras para textos de tamaños pequeños, y como resultado el párrafo luciría muy oscuro y no sería óptimo para la lectura. El tracking. ¿Alguna vez te preguntaste cuál es la diferencia entre tracking y kerning? Kerning, como lo dijimos anteriormente, hace referencia
a los pares de letras, dos letras, ya que es una medida variable que cambia de par en par, según la forma de los caracteres que forman ese párrafo. El tracking, en cambio, se aplica a una variedad de caracteres, usando espacios parejos entre todos los caracteres seleccionados. Puede ser una línea o puede ser un párrafo o más de un párrafo. Tracking se puede usar para lograr párrafos que luzcan mejor y evitar huérfanos y viudas. Aquellas situaciones en las que una sola palabra queda colgada al comienzo o al final del párrafo. Al usar tracking vas a poder ajustar esas letras o palabras que quedan colgadas y obtener párrafos que luzcan uniformes. Un buen párrafo es aquel que se lee cómodamente. Para lograr esto, diferentes elementos deben trabajar a la par. El ancho, tamaño de la fuente, el espaciado o leading de la línea, el rag, que es la forma en que termina un párrafo. Ahora veremos cada uno de estos elementos en detalle. Un párrafo es más o menos ancho según cómo las palabras se ajusten dentro de una línea. Esto se ve determinado por el tamaño de sus caracteres. Un párrafo muy ancho, donde muchas palabras se encuentran presentes en una línea, le será poco agradable al lector, ya que los ojos deberían de moverse a una gran distancia para recapitular el comienzo de la línea siguiente. Sería fácil entonces perderse en el camino y comenzar en la línea incorrecta. Entre 8 y 12 palabras es una cantidad apropiada de palabras en una línea para garantizar una lectura cómoda. ¿Alguna vez te pasó que al regresar al margen izquierdo de un párrafo para comenzar una nueva línea, te encontraste leyendo la misma línea que acabas de terminar? Es probable que el espaciado entre las líneas, el leading, está muy ajustado. Ya sea que el párrafo sea más ancho o angosto que óptimo, lo mejor es tener un poco más de altura de línea que la promedio. Así que en caso de un párrafo muy angosto o muy ancho, es mejor ser generoso con la altura de la línea. Leading es la medida vertical desde el baseline de una línea al baseline de la línea de abajo. Por lo general, el leading se configura 2 puntos superiores que los tamaños del carácter. Así que si el cuerpo del texto es de 10 puntos, puede ser que tienes un leading de 12 puntos. Pero esto no es una regla que siempre funcione. Hay que verlo según la tipografía que hayamos elegido y el efecto general que produce si el párrafo queda muy oscuro, así que debemos agregar un poco más de altura a la línea, mayor leading, o todo lo contrario. Vamos a ver ahora los diferentes tipos de alineamiento para los párrafos y lo que debemos hacer y que no se debe hacer en cada situación. Justificado. Ambos bordes son rígidos, ya que todas las líneas tienen el mismo ancho. Este tipo de párrafo lucen muy prolijos, pero los párrafos justificados pueden ser tramposos, ya que si no se les configura de manera correcta, pueden aparecer feos espacios en su interior. Estos espacios son conocidos como ríos y son un error bastante grave. Este problema se puede evitar al ajustar el tracking y la separación de las sílabas. En general, es más fácil que se presenten los ríos en el interior del párrafo cuando este es forzadamente estrecho, con pocas palabras por línea. Con el contenido dinámico, como en un blog o en el ámbito web, no es aconsejable utilizar párrafos justificados, ya que este tipo de alineamiento necesita de mayor control y en muchos casos, tratándose de contenidos dinámicos, no se puede pensar en un control manual. Izquierda.
El borde izquierdo es rígido y el derecho es suave. Luce mucho más natural que el texto justificado. Solo tiene que asegurarse de tener un rack regular y atractivo. El rack es la forma en que terminan los párrafos. Si la forma del rack es dispareja, el resultado causará distracciones y no ayudará a la lectura. Otra situación que puede distraer al lector es cuando el rack tiene una forma propia. Derecho. El borde es rígido, el borde derecho es rígido y el izquierdo es suave. Este tipo de alineaciones es perfecta para dirigir la atención a un objeto en particular. No se recomienda para lecturas extensas, ya que puede recapitular a la siguiente línea, no es tan cómodo como en el texto alineado hacia la izquierda. Lo mismo que ya se dijo respecto a los párrafos alineados a la izquierda, con la alineación a la derecha el rack debe permanecer suave o digamos orgánico. Centrado. Tanto el borde izquierdo como el derecho son suaves. Las mismas consideraciones respecto al rack que dijimos antes, entonces homogéneo y sin una forma propia. Y digamos que este texto puede lucir elegante, pero atención porque a veces puede resultar un poquito estático y aburrido. Depende de la situación y el contexto que se use.